Bueno, entonces vamos a comenzar con lo del día de hoy. Yo, de acá a 15 días, les voy a eh, hacer otro cuestionario de los temas que no entraron en este, y después les voy a dar un trabajo práctico para que hagan y me lo entreguen a fin de cuatrimestre, o sea, me entreguen el código y una nota explicando un poquito lo que hicieron en el código. Es decir, eh, o sea, la idea es que hagan un programa que resuelva les voy a pedir ciertas especificaciones y eh, que me expliquen en un documento aparte qué es lo que hicieron en el programa, como para uno poder ir viendo más o menos eh, eh, qué era eh, qué es lo que hicieron para resolver ese ejercicio. Eh, bueno, eh, bueno, entonces vamos a comenzar. eh, Vamos a comenzar con un nuevo tema que es listas. Bueno, entonces vamos a comenzar a grabar y a compartir pantalla. Entonces vamos a empezar con tema de lista y vamos a empezar con lo que es una lista simple. La lista es una estructura de datos que eh, se van agregando u ordenando los datos uno atrás del otro, pero en distintas posiciones de memoria. No tienen por qué ser consecutivas, y para poder seguir la cadena de los datos, es decir, para poder relacionar el dato 1 con el dato 2, voy a usar un enlace que es un puntero de un dato al otro dato. Es decir, voy a utilizar una estructura que va a tener dentro de esa estructura un puntero a sí misma, es decir, voy a tener una estructura autorreferenciada. Eh, la cantidad máxima de datos que puedo tener en una lista está determinada por la memoria dinámica, es decir, está determinada por el tamaño de la memoria física que tenga la máquina y que no esté siendo utilizada por el sistema operativo y otras aplicaciones. Cuando yo quiero usar estos datos son una estructura y
Dentro de esa estructura voy a tener un puntero. Y ya lo había comentado, la estructura se la denomina autorreferenciada. Para poder tener los datos, lo primero que tengo que hacer es tener un puntero al inicio, es decir, tengo que saber dónde comienza la lista. Y eso lo hago con un puntero al inicio de la lista. Obviamente, cuando yo empiezo a trabajar con el programa, la lista no existe porque no agregué ningún dato, es decir, los datos los voy a ir guardando a medida que voy ejecutando el programa, y como cuando empiezo a ejecutar el programa no guardé ningún dato, entonces tengo que indicar de alguna forma que no tengo lista o que tengo una lista vacía. Y eso lo hago haciendo que el puntero de inicio apunte a null. Ahora, cuando genero el primer dato, que lo hago con un pedido de memoria dinámica, tengo que hacer que el puntero de inicio apunte al nuevo dato. Y el puntero que enlaza el dato que ingresé con el siguiente tiene que estar apuntando a null. ¿Por qué? Porque me está indicando que la lista finaliza en ese lugar. Es decir, el null me va a indicar dónde finaliza la lista. Si el null, el puntero de inicio, está apuntando a null, no tengo lista. Ahora, si algún dato, el puntero de algún dato apunta a null, me está indicando que en ese dato finaliza la lista. Nosotros podemos ingresar los datos en forma ordenada o desordenada. Si los ingresamos en forma desordenada, bueno, vamos a ingresarlo a medida que vamos a ubicarlos en la lista a medida que van ingresando. Y podemos elegir dos diferentes opciones: o ubicar el dato al principio de la lista o ubicarlo al final de la lista. Ahora, si yo, si en la práctica general, me conviene siempre tener los datos con un cierto orden, es decir, me conviene tener los datos ordenados por alguna llave que sea la que me permite acceder a esos datos. Entonces, si ocurre eso, voy a tener que, a medida que voy construyendo la lista, puedo insertar los datos en el lugar que corresponde. Entonces, si yo voy a insertar los datos en el lugar que corresponde, voy a encontrarme con tres posibilidades: que el nuevo dato tenga que ser el primer elemento, que el nuevo dato sea el último elemento, o que el nuevo dato sea un elemento intermedio, o sea, un dato que va a estar ubicado entre dos datos existentes. Obviamente, siempre que la lista esté vacía, el puntero de comienzo apuntará a null, y vamos a empezar a ver cada uno de los casos en particular, cómo insertar un dato en cada una de las tres posibilidades. Entonces vamos a empezar como primer elemento, es decir, el dato que creo lo tengo que ingresar como primer elemento. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que hacer que el dato, tengo que hacer que mi nuevo dato, tengo que hacer que mi nuevo dato, que va a ser mi primer elemento, sea apuntado por el puntero de inicio al
al dato y el puntero siguiente del dato bueno, si el elemento que tenemos que insertar es un elemento intermedio, tenemos que hacer que el elemento anterior apunte al nuevo elemento y el nuevo elemento apunte al siguiente o al posterior. Entonces, si el dato 3 es el nuevo, se tiene que ubicar acá, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer que este puntero apunte al dato 3 y el dato 3 apunte al nuevo puntero. Como es lo que tenemos, como es lo que tenemos acá abajo. Hola, profe, una pregunta. Sí, ¿Todos los datos son del mismo tipo, siempre? y sí, porque voy a usar una única estructura. No, Ah, normalmente no voy a usar datos de distinto tipo. Y si tengo que usar datos de distinto tipo, dentro de la estructura, ¿qué hago? Uso dos uniones como campos. ¿Me explico? con uniones. Claro. Bueno, si lo tenemos que insertar como último elemento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el puntero del último elemento que apunta a null apunte al nuevo elemento y que el puntero siguiente, el nuevo elemento, apunte a null. Es decir, si yo me encuentro con que este es mi dato y tiene que estar ubicado acá en la última posición, ¿qué debo hacer? Y bueno, debo hacer una cosa muy simple, tengo que hacer que este puntero apunte al nuevo elemento y después tengo que hacer que el puntero siguiente de este puntero apunte a null. Es lo que tenemos aquí abajo. Bueno, ahora cuando queremos, ¿qué otra cosa más podemos hacer con una lista? Podemos leer los datos, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar desde desde el primer nodo a recorrer la lista hasta el último nodo. Entonces, vamos leyendo cada uno de los datos y hasta que encontramos el null del puntero siguiente que apunta a null, del último nodo. Otra cosa que se puede hacer con una lista es buscar un determinado valor en la lista. A esto lo tenemos que hacer en forma secuencial, es decir, tenemos que empezar desde el primer elemento hasta el último, recorriendo nodo por nodo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar la llave del elemento que buscamos con el dato que buscamos dentro de si coincide con ese nodo. Y cuando coincide, terminamos la búsqueda. Ahora, si no coincide, si encontramos que llegamos al fin de lista, quiere decir que no lo encontramos. Es que es lo mismo que recorrer un vector. Cuando nosotros buscamos un dato en un vector, si lo hacemos secuencialmente, vamos a ir desde el principio hasta el final. Si la posición que devolvemos
es el mayor valor de la posición máxima del vector, el primer elemento fuera del vector, quiere decir que no lo encontramos. Si lo que devolvemos es una posición entre 0 y el máximo del vector, encontramos el dato y ahí lo tenemos ubicado. Entonces, con las listas hacemos lo mismo. Si le encontramos el dato, devolvemos la posición de memoria donde está ese dato. Si no lo encontramos, devolvemos un puntero null. Y ya sabemos fácilmente que no lo encontramos. Otra cosa que podemos hacer es borrar un elemento de una lista. Ahora, para borrar un elemento de una lista, lo primero que tenemos que hacer es encontrarlo. Y pueden ocurrir tres cosas. Que el elemento a borrar sea el primero, que sea un elemento intermedio o que sea el último elemento de la lista. Si el elemento que queremos borrar es el primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el puntero de inicio apunte al segundo elemento y luego liberar la memoria del elemento a borrar. Es lo que tenemos acá en el dibujo. Fíjense. Si yo quiero borrar este elemento, es el primero que tengo que hacer. Y tengo que mover el puntero de inicio al segundo elemento. Y después borrar este nodo. Es lo que tenemos acá en el dibujo. Bueno, si el elemento que queremos borrar es el elemento intermedio, tenemos que hacer que el puntero del nodo anterior apunte al puntero siguiente al elemento que quiero borrar y luego liberar la memoria del nodo que quiero borrar. Es decir, fíjense, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que este puntero apunte al siguiente dato. Y después tengo que borrar este elemento. Tengo que liberar la memoria. ¿Cómo? Ustedes lo ven aquí. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que quiera borrar el último elemento. Entonces lo que tengo que hacer cuando borro el último elemento es hacer que el puntero siguiente del penúltimo elemento apunte a null y luego liberar el nodo. Es decir, tengo que hacer que este puntero apunte a null. Y después de eso, liberar este nodo. Que es lo que tenemos en esta parte del dibujo. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, vamos a ver cómo agregamos un elemento. Profe, Sí. entonces cada dato es una estructura que tiene un tipo de dato y un puntero. Esas Sí. dos cosas tiene. ¿Eh? Ahí está. ¿Un puntero? O sea, tiene un tipo de dato cualquiera y un puntero. Exacto. Tiene esas dos cosas nada más. Sí, señor. Y... el tipo de dato que tiene puede ser una estructura, ¿no? O sea, no claro, tiene que bueno, ser un pero dato poner simple. una estructura o un dato cualquiera y además un puntero. Exacto. Bueno, vamos a lo más simple, agregar un elemento. Es decir, vamos a
agregar siempre un elemento en la última posición en la última posición. Entonces, fíjense lo que hacemos. Vamos a analizar un poquito el programa. Lo primero que hacemos es pasarle un puntero a puntero al inicio de la lista. ¿Por qué? Porque yo tengo que modificar el inicio de la lista porque le voy a agregar datos. Entonces, declaro punteros auxiliares y un puntero lo inicio a principio de lista. ¿Por qué? Porque no me conviene nunca usar el puntero de inicio para, o sea, cuanto menos toque el puntero de inicio, mejor. O sea, lo voy a tener, me conviene tocarlo en el momento adecuado para poder hacerlo. O sea, cuanto menos lo toque, mejor. Si lo tengo que modificar, lo modifico, pero si no, lo tengo que modificar, ni lo toco, ni lo modifico, ¿ok? Entonces, lo primero que hago es pedir memoria para el nodo. Ahora, ¿cómo lo hago este? Y bueno, lo hago con una función malloc. Pero malloc me puede indicar que hay memoria o que no hay memoria. Entonces, si malloc es null, indico que no hay memoria. Si no, no hago nada. Ahora, yo pedí un puntero para el nuevo nodo que va a ir en auxiliar. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es ingresar los datos en el nodo. Es decir, acá voy a hacer un scanf, alguna función de entrada, etc. Y después, ¿qué hago? Pongo el puntero siguiente del nodo a null. Ahora, me puedo encontrar con dos situaciones. La primera situación, que la lista esté vacía. Entonces, pregunto, si el puntero de inicio apunta a null, ¿qué hago? Hago que el puntero de inicio apunte al nuevo nodo. Y termino la función, ¿eh? Fíjense que acá pongo un return. Si no, entonces, mientras ese puntero sea distinto a null, voy corriéndome